Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias de verdad. Agradecemos enormemente a los que colaboran con TLB1, que nos ayudan a poder mantener TLB1 en el aire y por supuesto llevarles como siempre queremos hacer toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe en el camino del bien, la verdad y la belleza y especialmente nos proteja. Hoy justamente que estamos grabando en el día de San Juan Bautista, así que toda nuestra oración en eso. Vamos a tratar un poquito el tema económico, ¿no? Económico-financiero, ¿no? ¿Cuál es el cuadro de situación que está el gobierno a los casi 7 meses ya de la asunción del presidente Javier Milei? ¿Cuál es este tema del Estado, de la deuda pública, la deuda del Estado, ¿no? Y estas leyes bases, si afecta en algo o no. ¿Cómo está el Banco Central? ¿No? Aparentemente ¿no? Va subiendo el dólar, va bajando las tasas de interés. Bueno, ¿dónde está la gente yendo en este aspecto? Y por supuesto también entendemos que seguramente vamos a tocar este tema, que es la política exterior. Vemos que nuestro presidente ya ha realizado varios viajes al exterior, vive más en el exterior que tomar medidas en la Argentina, y obviamente en el exterior tampoco está haciendo un buen papel, ¿no? Está generando una serie de conflictos, aparte de su alineación con el Estado de Israel y Estados Unidos, y particularmente con Israel, ¿no? El Estado genocida y criminal sobre la Franja de Gaza, lo que es en Gaza, ¿no? Esa situación en la cual es aberrante. Pero también la postura, ¿no? Y enfrentamiento con naciones, España, conflictos con varios, apoyando, ¿no es cierto?, sectores liberales, sin duda, no anarco-liberales como él desearía, pero sí liberales al fin. Así que bueno, vamos a tocar un poquito de todos estos temas para información de todos ustedes y para mí es un gusto compartir el programa, por supuesto, vía Meet, con el licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa, escrito casi 10 tomas sobre el tema de la deuda externa. Para mí es un gusto compartir el programa con el licenciado Héctor Juliano. Gracias, Héctor, por recibirnos. Bien, Juan Manuel, gracias a vos por llamarme y por la oportunidad de tener una charla sobre la situación actual. Exacto. Justamente queríamos avanzar sobre, bueno, ya lleva casi 7 meses, o pocos días para los 7 meses, de este gobierno de Milei. ¿Cómo analizarías el cuadro de situación económica? Porque estamos viendo un poco de todo, y aumentos, y ¿no es cierto?, subida del dólar y bajada de tasa de interés. Es decir, estamos viendo una movida que vemos que la gente no sé cómo hace para sobrevivir, pero si vos nos contaras un poco el cuadro de situación, capaz que tendríamos una idea. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, sí, perdón. Decía lo siguiente. Acá hay una contraposición entre realidades y esperanzas o expectativas. 6 meses o 7, como lo contemos, de gestión de Milei, están dando realidades. Las realidades de Milei son todas negativas. Primero, apenas asumió, desata todo un proceso hiperinflacionario alentado desde el propio gobierno, donde se le da carta libre a las grandes empresas para que sin control de precios hagan una remarcación salvaje que llevó los precios a las nubes, ¿verdad? Por eso tuvimos con Milei un récord de 25.5% de inflación en diciembre. Además, eso estuvo ligado a una macro devaluación que también hace Milei. Esto es importante porque esto no es una hiperinflación heredada, es una hiperinflación provocada, que no es lo mismo. Esto desde ya, sin disculpa a la gestión kirchnerista, porque en realidad la gran diferencia entre Milei y Massa, y lo dijo el propio Milei, es que lo que se estaba intentando en forma gradual bajo el gobierno socialdemócrata kirchnerista
Ahora vino un anarcoliberal y lo quiere hacer a modo de shock. Claro. Pero en definitiva se está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el barómetro de situación, ¿cuál es? Bajar el poder adquisitivo de la gente a través del impuesto inflacionario. Vos fíjate qué burla histórica. De texto y de que uno tiene uso de razón, los liberales han piloteado la lucha contra el impuesto inflacionario, diciendo que la inflación actuaba como un impuesto, lo cual eso no lo descubrieron ellos, eso es de texto, ¿verdad? Actúa como un impuesto regresivo, es decir, quitándole capacidad adquisitiva a la gente. Y resulta que cuando asume un anarcoliberal, su principal herramienta de gobierno, ¿cuál es? El impuesto inflacionario. Porque Milei está gobernando con inflación. La inflación es funcional y es necesaria al programa de ajuste, porque la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional se llama inflación. Señores, no aviven a la gente. Digan que la culpa es que aumentan los precios, pero resulta que el ajuste se está haciendo gracias a esa inflación, porque gracias a esa inflación los comerciantes ganan más, el Estado gana más, y el que no puede trasladar ese costo es el ciudadano corriente, somos todos nosotros. Y justamente esa pérdida de capacidad adquisitiva que se da está piloteada no solamente por las remuneraciones, sino por las jubilaciones y pensiones y los planes sociales, que han ido perdiendo terriblemente capacidad de compra, ¿no? En lo que va de este año, creo que los salarios reales de la administración pública cayeron un 15%. Y las jubilaciones, ahora no sabemos con el último valor, pero a marzo de este año habían perdido un 23% de la capacidad de compra. O sea, el ajuste se está haciendo, como se lo están repitiendo hasta el hartazgo, no lo está haciendo la casta, como dijo Milei, sino que Milei mintió. Dijo que el ajuste lo iba a hacer la casta y el ajuste lo estaba haciendo nosotros. Y la casta, que todavía me pregunto siempre quién es la casta, si por casta se entiende la casta política, es aliada de Milei. ¿Por qué? Porque le está haciendo el juego, haciéndole ganar tiempo, perdiendo tiempo en el Congreso, discutiendo una ley de base, mientras que en realidad el verdadero mecanismo de ajuste no se está haciendo ni depende de la ley de base. Lo está haciendo el gobierno gracias a su maldita inflación. O sea, la misma herramienta que está denostando el gobierno es la que está usando en gran escala para poder lograr resultados fiscales. Entonces el ajuste se está haciendo vía inflación. Y Héctor, una preguntita, porque obviamente uno de los factores que se ufana el gobierno es haber bajado la inflación. Entonces, de la inflación de 25%, después en enero fue otro tanto, y así fue bajando a hoy, que creo que debe estar en el 7 o algo por ciento. Se supone que bajando la inflación bajan todos los precios, en fin, o por lo menos no siguen creciendo de la manera descomunal que crecieron. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Lo primero y principal es que es engañosa la formulación de que está bajando la inflación, porque la inflación no es el nivel de precios, la inflación es el aumento del nivel de precios. Quiere decir que desde que asumió Milei hubo un 25.5% de inflación en diciembre. Sobre eso, acumulativo, hubo un 20.6% de inflación, de nuevo aumento de precios sobre los precios que habían aumentado en diciembre del 20.6. Sobre esa inflación acumulada, que ya llevaba, es el acumulado, es mayor, no es el 25 más el 20, es el 1,25 por el 1,20, ya andaba por más del 50%. Sobre eso vino el 13% de febrero,
que aumentó. Entonces, el gran engaño que existe es que la inflación es un proceso acumulativo, ¿no? No es que hoy bajó la inflación se está desacelerando, quiere decir que los precios siguen subiendo, pero a un ritmo un poco menor, pero acumulan lo que lleva en un año. En la actualidad, el nivel de inflación que existe en la Argentina está en el 277% anual. ¿Qué quiere decir? La proyección de los últimos, no la proyección, los últimos 12 meses, la inflación, es decir, el aumento de precios se ha producido en 277%. Los precios han aumentado casi 300 veces en un año. Y en lo que va de este año hasta mayo, llevan acumulados un 72%. Quiere decir que los precios han aumentado sustancialmente más que los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. Por eso es engañoso cuando se entusiasma a la gente diciéndole la inflación está bajando. No, la inflación es el ritmo de aumento de precio. Quiere decir, están aumentando un poco menos. ¿Me explico? El razonamiento es engañoso. Una cosa es que los precios suban o bajan. Los precios no están bajando, los precios siguen subiendo y la pérdida de poder adquisitivo es diaria. La inflación te lo carcome. Y esa es la principal herramienta con la cual el gobierno logra el superávit fiscal. Te doy un dato concluyente, si me permitís. Dato del Ministerio de Economía, que esto puede ser cotejado abriendo la página web. En los últimos, en los 5 meses acumulados, es decir, a mayo de este año, 5 meses, los ingresos del Estado, gracias a la inflación, aumentaron 268%. 268%. ¿Por qué? Porque la inflación favorece al Estado. Porque cuanto más aumentan los precios, más aumenta el IVA que recauda el Estado, más aumentan las ganancias, más aumentan bienes personales, más aumenta el impuesto al cheque, más aumenta todo. El Estado no se perjudica, pero lo más importante para señalar de esto es que este ha sido justamente durante décadas el caballo de batalla de los liberales, que imputaban desde la época de Álvaro Alzogaray, hablaban del impuesto inflacionario. Sí, es cierto, la inflación se comporta por un impuesto. Ellos estaban a la cabeza de los que lo denostaban. Y ahora resulta que son los que lo están aplicando, ¿para qué? Para tener el superávit fiscal. ¿Y dónde está la diferencia? En que mientras los ingresos aumentaron, los ingresos del Estado aumentaron 268%, los gastos públicos aumentaron el 161%, 100 puntos menos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el Estado fue licuando el valor de las remuneraciones de las jubilaciones y los planes sociales. ¿Por qué? Porque la regla es los sueldos y las jubilaciones y los planes sociales tienen que aumentar menos que los precios. Entonces se produce una licuación, una baja del poder adquisitivo, y el gobierno, gracias a eso, aumentó su recaudación 288%, pero aumentó sus gastos en 161%, 100 puntos menos. Gracias a eso, quería completar el dato, si me permitís. Sí, gracias a eso, en 5 meses, el gobierno tuvo un superávit fiscal de 6.4 billones de pesos. Un superávit récord que lo obtuvo gracias a la inflación,
que fue licuación de deuda, lo que llaman licuación, y motosierra. Motosierra denominan al recorte de gastos, pero el recorte de gastos solamente es relevante en la obra pública. La obra pública cayó un 35% negativo. En 5 meses pararon 2.000 obras públicas, de los cuales no se pararon todas porque algunas por contrato tienen que seguir pagándoles el mínimo y unas 300 y pico todavía siguen mantenidas. Pero el gobierno, gracias a eso, con el discurso inflamado de Milei, ¿no? Se jacta de haber logrado un superávit primario récord, 6.4 billones de pesos. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y para qué se usó ese dinero? ¿Verdad? Ese dinero del cual tanto se jacta. Sobre 6.4 billones, 4.1 se usaron para pagar intereses de la deuda pública. Las 3/4 partes del superávit fiscal que está obteniendo el gobierno, quitándole a través de la inflación poder adquisitivo a la gente, se está usando solamente para aguantar el pago de intereses de la deuda, ni siquiera el capital, el pago de los intereses. Me parece relevante, ¿verdad? Porque esto no lo dice nadie. Todos los economistas del establishment, ¿vos escuchaste a alguno que lo diga? Yo no me jacto de ser economista, simplemente soy un analista de los hechos. Agarro los papeles y digo, pero ¿cómo? Caramba, gracias a la inflación el gobierno está obteniendo más superávit fiscal. ¿Para qué hace ese superávit fiscal? Para pagar intereses de la deuda. Entonces, en conclusión, y perdona que me extendí, en conclusión, el ajuste es para pagar la deuda. Punto. Esa es la única realidad. Ahora, hoy publica un gran medio, un importante medio gráfico, que el gobierno se apropió de 880.000 millones de pesos que iban a obras públicas de acuerdo al impuesto país, que tendría que haber ido a obras públicas, ¿no? Y que no fueron. ¿Forman parte estos de los 6 billones? Bueno, las cifras no sé, yo acá te puedo mostrar. Esto que tengo acá está bajado del Ministerio de Economía, del boletín fiscal, y me dice que los gastos de capital, se llama gasto de capital a inversiones públicas, ¿no? En 5 meses del año 23 fueron 242.000 millones de pesos. Y que este año, inflación mediante, fueron 200.000, fueron menos. Quiere decir que la obra pública cayó, como te decía, un 35% negativo. Y eso lo está reconociendo el gobierno, porque el gobierno habló, hay 2.000 obras públicas paradas, de las cuales 300 y pico se están aguantando porque hay que pagar contratos, pero algunas de ellas permanecen paradas. Por eso, 7 meses de gestión, si uno quiere hacer un balance, ¿qué encuentra? Mayor inflación, mayor devaluación, porque lo primero que hubo fue una macro devaluación del peso, mayor incremento de la pobreza, más del 50%, subió del 52 al 57% la pobreza del país y subió la indigencia. Subió la presión de los servicios públicos. Aumentó la recesión de la economía. En este momento están parando fábricas, están parando las líneas automotrices. ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿qué hizo? Estranguló el consumo. O sea, el gobierno liberal está aplicando las recetas más estatistas que hay. Estrangular el consumo. Yo te saco la plata a vos, no te pago, y produzco el consumo. Eso no lo produce espontáneamente el mercado. La gente quiere trabajar, las empresas quieren producir, pero el gobierno le quita el dinero a través de la licuación vía inflación. Esto es importante verlo, porque resulta que yo recuerdo una frase que me parece que era de von Mises.
uno de los capitostes de la escuela austríaca, ¿no? Von Hayek y von Mises, ¿no? Que había escrito, me parece, en algún momento una frase que decía que para aplicar un Estado hiperliberal se necesitaba un Estado gendarme. Y me parece que estamos teniendo en materia financiera un Estado gendarme, porque todas las variables claves las controla el gobierno de acuerdo al capital financiero de la casta financiera que conduce la política del país. Porque el país sigue funcionando ¿con qué? Con un apoyo del capital financiero. ¿Quién apoya al gobierno? Y la casta política, que es, interpretando por casta política al Congreso, es socia del gobierno porque le está haciendo ganar tiempo. La ley de bases, para esto, ¿en qué influye la ley de base? La ley de base es urgente, se necesita autorizar que los clubes de fútbol puedan transformarse en sociedades anónimas. ¿Y eso qué le cambia el panorama a la gente? ¿Verdad? Eso, la ley de base le va a dar instrumentos, sí, al gobierno, pero empezó con un proyecto original de 664 artículos y ahora se está discutiendo, porque todavía no fue aprobada, volvió con cambios a diputados, tiene menos de 300 artículos, todavía no se conocen y además no va a producir ningún efecto inmediato. Por ejemplo, se habla, no, abrimos la política de cielos abiertos. Nos guste o no nos guste, eso a vos, en lo personal, ¿en qué te cambia tu vida? Al trabajador medio, ¿en qué logra? Entonces se está engañando a la gente para ganar tiempo el gobierno. Porque el gobierno en realidad lo que hizo fue el DNU ese ilegal, el DNU 7023, que fue el que por la desregulación le permitió al gobierno apropiarse de funciones legislativas cuando el Congreso está funcionando. Y resulta que el Congreso alegremente se ha rendido ante el Poder Ejecutivo. Y la prueba más grande de eso la da un hecho del cual nadie habla, el presupuesto 2024. Porque el gobierno, alterando la Constitución Nacional, está gobernando sin presupuesto. ¿Por qué eso? Cuando estaba previo a las elecciones, dos personas, el señor Massa, que era ministro de Economía, y que mientras gobernaba fue dolarizando la deuda en pesos, que es lo que le está costeando a la Argentina, ¿no? El señor Massa y el señor Milei se pusieron de acuerdo en que no iban a tratar el presupuesto hasta el 10 de diciembre, después de que asumiera el nuevo gobierno. Parecía razonable, ¿verdad? Parecía razonable decir, bueno, está bien, el país está en crisis, dejemos que sea el nuevo Parlamento, el nuevo Congreso el que decida. Sí, pero vino el nuevo Congreso y el nuevo Congreso funcionó en diciembre, funcionó durante el verano, tomó las sesiones extraordinarias a partir de marzo y el presupuesto 2024 no existe. Ha habido un presupuesto. El presupuesto es una forma de corsé, porque ya se le asigna a cada sector X cantidad de dinero o cómo se divide. Y probablemente, obviamente, entra un gobierno nuevo, perdóname, ¿no? Un gobierno nuevo que quiere primero saber qué hay, después qué hay que recortar y hacia dónde hay que dirigirlo, ¿no es cierto? Si entra con un presupuesto aprobado, es una ley, ¿no? Para poder cambiarla tiene que crear otra ley. Y obviamente a este gobierno le conviene trabajar sin presupuesto hasta tanto crear el presupuesto nuevo que pueda supuestamente cumplir con las ideas de este gobierno libertario, ¿o no? Permitime ajustar lo que estás diciendo, que es correcto. El tema es así. El presupuesto, que rimbombantemente se llama ley de leyes, ¿no? Se cumpla o no se cumpla, después eso lo discutimos aparte. Si el presupuesto se cumple o no se cumple, si lo despilfarran, si lo subejecutan, eso es otra historia.
Pero el presupuesto, como ley de leyes, es obligatorio para el gobierno, porque el que decide sobre las finanzas públicas es el Congreso, no es el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo de Milei se ha apropiado unilateralmente del Congreso, no lo somete a discusión y el Congreso se lo permite. Por lo cual la casta política es la principal aliada del gobierno. Sin duda. ¿Me explico? Mira vos, sí. Qué paradójico. Qué paradójico. Entonces, yo tengo canilla libre. El presupuesto se define así, incluso por finanzas públicas, se define como la valorización del plan económico de un gobierno. Porque vos podés salir a hacer discursos todos los días como está haciendo Milei. Todas invocaciones, todas cosas de principio, todos eslogan para la galería, todas estupideces, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es ver los números. Yo quiero ver los números de presupuesto, señor. ¿Qué inflación piensa tener este año? Señor, ¿cuánto va a valer el dólar? Señor, ¿cuáles son las variables macroeconómicas de su presupuesto? No, eso el gobierno lo está ocultando. Y lo está ocultando con la complicidad de toda la clase dirigente y sobre todo de la clase política, que no dice una media palabra de esto. Se está cometiendo una transgresión abierta a la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional obliga a que el gobierno eleve el presupuesto. El presupuesto fue elevado, lo tengo acá. Lo tengo en estas carpetas, fue elevado el 15 de septiembre. ¿Por qué no se trató? ¿Por qué no se trata el presupuesto de la nación? ¿Y por qué toda la clase política, oficialismo y oposición cómplice, liberales de la narcoliberales hasta los más moderados, y socialdemócratas kirchneristas se callan la boca sobre esto? Te doy un dato. Mirá, concluyente. Hay un tema interesante. Vos fijate que en los Estados Unidos, que es tan amante de los Estados Unidos, que en los meses de noviembre, octubre, creo, noviembre, diciembre, se vota un presupuesto, el presupuesto del año siguiente. Si el presupuesto no se votara, se cierra el Estado. Se cierra el Estado. No funciona el Estado, no se pagan sueldos, no se hace nada, es como que se detiene todo. Acá pareciera como que eso da lo mismo. Exacto. Pusiste el ejemplo exacto. En Estados Unidos, la primera potencia del mundo, tan admirada por los liberales y tan admirada por el actual gobierno, resulta que ahí se respeta a rajatabla, y si por una cuestión administrativa no se pone de acuerdo el Congreso, se para el país. Acá no, acá el gobierno se apropió del dinero. ¿Por qué? Por esta otra información. ¿Qué pasó con la deuda pública durante los 5 meses del año en curso? ¿Sabés cuánto aumentó la deuda pública durante estos 5 meses? 65.000 millones de dólares. En 5 meses, Milei está aumentando en promedio 13.000 millones de dólares la deuda pública por mes. Héctor, esto tiene que ver, perdóname, ¿no? Pero esto tiene que ver porque no se pagó y cobran más intereses, porque se pagó y encima aumentaron porque el valor del dólar, el peso, etcétera, puede generar el aumento. ¿Cómo se da ese aumento? Las causas primarias no están todavía debidamente analizadas porque falta información. Lo que te estoy mostrando es el boletín de deuda publicado el otro día, que da los resultados. ¿Cómo se obtuvieron esos resultados? Puedo decirte, durante los 5 meses vencieron al país 97.000 millones de dólares de capital. Sí. ¿Qué se hizo con eso? La deuda perpetua. Bono que vence, lo retiro y te entrego bono nuevo. Claro. No se amortiza capital. Y en el mismo periodo se tomó deuda por 107.000. Quiere decir que aumentó 10.000 millones la deuda neta. Pero como desde la época Massa hasta la fecha, la deuda está ajustada por tipo de cambio y por inflación,
Sí. Por ajuste de evaluación aumentó 55.000 millones de dólares gracias a la inflación. Mirá, por eso. Y en consecuencia, sumando los 10.000 millones de operaciones netas más los 55.000 de ajustes, el total de la deuda oficial aumentó 65.000 millones de dólares. Repito, el gobierno Milei, el presidente que se la pasa paseando por el país usando avión oficial para ir a reuniones privadas, ¿no? Y despilfarrando la plata de la presidencia. Ese mismo gobierno que se lamenta, resulta que ha llevado la deuda hoy, tengo el cálculo proyectado, incluyendo los cupones PBI, que da que la deuda pública hoy está prácticamente en 450.000 millones de dólares. Esto es lo que hizo Milei hasta ahora. Estos son los hechos. Por eso yo arranqué diciendo que acá existe una fractura entre expectativas y realidades. ¿Qué hecho ha mostrado Milei? ¿Qué ha hecho Milei en 6 meses? ¿Está contemplado, Héctor, la deuda pública, la deuda intraestado, la deuda municipal, todo eso? No, primero, solamente la deuda del Estado central. Acá no están provincias, municipios, empresas del Estado. Eso no. Pero lo segundo sí, que lo que vos me decías, lo segundo que dijiste. Sí, no, del no Estado. Es deuda nacional. Claro. ¿Cómo? Claro, la deuda nacional, por un lado, ¿no? Lo que es el Banco Central, en fin. Metida la deuda del Banco Central, la deuda de provincias, municipios, empresas del Estado, organismos oficiales, juicios perdidos por el Estado con sentencia en firme, de la cual vayan a pedirle explicaciones al grupo Eskenazi por el negociado que se mandó junto con el gobierno kirchnerista de la reestatización de YPF, que le va a costar, solamente ese juicio le costaría 16.000 millones de dólares al Estado, ¿no? Ahora, una cosa que tenía que contestarte. Espérate, ahora me la vas a contestar, vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida porque por los tiempos. Y me gustaría eso, ¿no? Que es lo que queda y el Banco Central, ¿no es cierto? Si se desendeuda, en fin, porque ahí es todo un circo que es muy difícil de comprender, especialmente para el común, ¿no? Pero me lo vas a explicar cuando volvemos a este pequeño corte con Héctor Juliano, hablando un poquito de cómo ve este gobierno y cómo está enfrentando el tema de la deuda. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1,
Toda la verdad primero. Bueno, estamos en el segundo bloque con el licenciado Héctor Juliando. Héctor, había quedado en el bloque anterior, ¿no es cierto? Veníamos con el tema de la deuda entre estados, ¿no es cierto? Municipios, provincias, en fin, lo que se había pagado hasta ahora. La deuda hablaba de 450.000 millones, falta todavía incorporar lo otro. Y vemos entre también el Banco Central, el Tesoro, en fin, son como diferentes bocas donde siempre se habla de una, pero no se habla del total. ¿No es cierto? Entonces, es como mostrar una carta, pero no muestro las otras, y entonces es como un juego de magia, ¿no? Donde en el fondo la gente no tiene la menor idea, y obviamente el costo que está pagando de vida es en base a esto. Se ahorró, como dijiste, 100 puntos, el precio, o por lo menos de los gastos totales del año, de lo que va a este gobierno, y sin embargo los utiliza en su mayoría para el pago de la deuda externa, que inclusive aumentó 65.000 millones en estos 6-7 meses. O sea, entonces, ¿cuál es la joda en esto? ¿Dónde estamos? Ahora, fíjate, Juan Manuel, lo siguiente, la burla que esto representa al planteo político electoralista del presidente. Porque el presidente vino con la bandera de combatir la inflación. Seguro. Aumentó. Y la está aumentando. Que la aumente un poco menos hoy, que mañana ya se están atajando que el mes de junio va a ser más alto que el de mayo, etcétera. Pero la inflación no es el nivel de precios, es el ritmo de aumento de ese nivel de precios. ¿Me explico? Sí. No es que bajaron los precios, subieron menos. Y eso es algo que sirve, me explico, es decir, no es lo mismo decir un precio que subió 25% en diciembre, bajó al 20% en enero. No, macana, subió el 20 sobre el 25 del mes anterior, porque el proceso inflacionario es acumulativo por definición. Entonces, se da cuenta cuando tiene que pagar el agua, el gas, gas, ABL, tiene que pagar todos los gastos, electricidad, etcétera, ¿no es cierto? Y estamos viendo el aumento extraordinario, 400% en muchos de los casos, 450, otros menos, pero bueno, está por ahí. Y ahora en julio viene otro aumento. Por supuesto, porque bajó la inflación, el aumento es del 4%, 5%, pero el aumento, si era el que fue en los últimos 5 meses, fue tremendo, inclusive en ABL, etcétera, ¿no? El impuesto. Este es un concepto que me interesa que quede claro a la gente. Hay un engaño, hay una formulación engañosa de la desaceleración inflacionaria, porque da la falsa impresión de que los precios ahora estarían controlados, bajando. No, están aumentando, siguen aumentando. Sí. Aumentan un poco menos, pero claro, aumentan un poco menos sobre una base que ya fue agrandada. Claro. El kirchnerismo manejaba un piso de inflación del 10%, 10-12%. Este gobierno vino y lo primero que hizo fue disparó la inflación al 25%. La disparó, no la heredó. ¿Por qué? Porque hizo una macro devaluación y esa devaluación se trasladó a los precios. Le dio carta libre a sus empresarios, a los empresarios que financiaron su carrera política, iba a decir, su llegada al poder, porque es es un gobierno del poder empresario y fundamentalmente el poder empresario económico financiero, que es la gran casta que sostiene al gobierno. ¿Por qué? Porque a la vez que aumentó la inflación, después que se produjo una disparada del tipo de cambio, ahora estamos teniendo un proceso inverso. Los precios, la inflación, aumentan más que el dólar y entonces se está produciendo un atraso cambiario. Y acá es donde se desnuda una verdad histórica que yo la vengo combatiendo en soledad como un francotirador, pero que es la clave de que la causa de la deuda pública
no es el déficit fiscal, es el atraso cambiario. ¿Por qué? El gobierno se endeuda para sostener el atraso cambiario. Y con el atraso cambiario frena la economía, porque en este momento debiera, si la inflación es superior al tipo de cambio, ¿qué ocurre? Debiera liberarse el tipo de cambio para tener una relación real. En este momento tenemos un tipo de cambio atrasado, entonces nos estamos perjudicando porque tenemos más inflación interna. Nos estamos perjudicando porque tenemos un retraso cambiario. El dólar, después de haber subido, bajó. Pero ¿qué ocurre? La tercera variable es la tasa de interés. Y la tasa de interés quedó en el 40%. Fueron deflactados los valores. Es cierto, fueron deflactados porque habían llegado. Pero en la proporción, hoy en día un especulador financiero que entra a la Argentina, ¿no?, cobra una tasa del 40% neto, que es la tasa más alta del mundo que se sigue pagando. ¿En qué país? En la Argentina. ¿Por qué? Porque gracias a que tiene un atraso cambiario, entra y hace una relación con dólares que valen menos y consecuentemente tiene un margen de rentabilidad mayor. Este saqueo financiero se está produciendo bajo las narices de todo el mundo y no hay ni medio economista que lo diga. Héctor, con Carlos, meta Carlos. Héctor, entiendo, el dólar está bajo, no está el valor que tiene que estar, pero también sabemos que cuando sube el dólar sube todo, ¿no? También de vuelta. O sea que estamos viendo eso que se contiene, pero alguna. Después, la tasa de interés, que estaba en el 90 y pico % hace un par de meses, fue bajando, ahora está en el, vos decís el 40, pero en realidad si metés en cualquier plataforma dinero en interés, te pagan el 32% como mucho. Otra cosa, pero ahí me lo explicás. Permitime una importante de lo que estás diciendo. Acá, de las tres variables, lo importante es la relación entre tipo de cambio y tasa de interés. Por eso. Lo que interesa al especulador financiero no es la inflación. La inflación, dice, la inflación es un problema interno de la Argentina. Sí, yo entro con plata y sé que me llevo el 40% de interés anual, que es la tasa más alta del mundo, cuando las tasas de la Reserva Federal no llegan al 4%. ¿Me explico? Pero esto ellos se llevaban, ese mismo tipo que venía y ponía $1 millón, antes se llevaba el 140%. Sí. Ahora se lleva el 40%, le bajaron un 100%. Sigue siendo atractivo este mercado para esa digamos, inversión golondrina. No tan así. ¿Por qué? Porque los valores estaban inflados efectivamente, como vos decís, estaban inflados. Pero la relación, el margen de rentabilidad no varió, sino que se mejoró para el sector financiero bancario. Por eso algunos han tirado insistentemente ahí la indirecta que los bancos y los fondos de inversión siguen descorchando botellas de champán. ¿Por qué? Porque, claro, los números confunden. Vos decís, antes estaba pagando 133%, ahora está el 40%. Ah, perfecto. En relación a la inflación, es una desaceleración relevante. Pero en relación al arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés, no. Porque yo entro con $1 hoy y yo estoy ganando una tasa de interés en la Argentina del 40%, que esa tasa de interés no se logra en el mundo. Y lo estoy teniendo avalado con $1 retrasado. ¿Y cómo hago para retrasar el dólar? Aumento la deuda externa. Y por eso está aumentando. Se está volviendo a dar la regla histórica de que el principal motivo del endeudamiento no es el déficit fiscal. Prueba está, lo está probando con los números el gobierno. ¿Cómo? El gobierno tiene superávit fiscal. Se jacta de tener un superávit fiscal récord y aumentó la deuda en $65.000 millones. Quiere decir que entonces la causa del déficit fiscal no es la causa de
de la deuda no es el déficit fiscal. ¿Me explico? Esto me parece algo importante de señalar porque para mí es una revelación, es un reconocimiento público. Sin duda. Esta es la prueba de que el déficit fiscal no es la causa de la deuda, porque tuvieron superávit fiscal récord y sin embargo aumentaron la deuda. O sea, increíble. Ahí, si uno agarrara los 65.000 millones y lo multiplicara por 1.330, creo que llegó el dólar hoy, no sé si se mantuvo o cayó, y ya ahí tenemos el número de los billones que el gobierno de alguna manera está hablando y que esconde. ¿Vos creés que la entrada de Schwarzenegger puede cambiar en algo o puede contribuir en algo fuera de lo que ya sabemos con Caputo? Vos te referís a Sturzenegger. Sturzenegger, perdón. Sí. Ojalá mira, si entráramos... Terminator. Yo analizo hechos, como ves, yo analizo hechos, números, puntos. Si hay algo subjetivo en esto, avísenme y me disculpo, ¿no? Sí. Si hay algo equivocado. Pero yo analizo hechos. Las expectativas políticas personales las desconozco. Pero parto de la base siguiente. Tengo mis más fundadas dudas de que el presidente Milei tome una miserable decisión política de gobierno. Sí. Milei es un producto mediático. Está para entretener a la gente. Es una marioneta, en mi opinión, ¿no? Es una marioneta como un Zelensky argentino, ¿no? Lo comparaban acertadamente el otro día los Llorens, muy bien, que me hicieron acordar, con Abdallah Bucaram, el que fue brevemente presidente payaso de Ecuador, que se desbocó cuando tomó la presidencia y se ponía él a tocar conciertos de rock con guitarra. O Antanas Mockus, que había sido alcalde de Bogotá, y también hacía todas esas provocaciones payasescas como la que está haciendo Milei, en materia económica y en materia de, peor todavía, de política exterior, ¿no? Pero con una aclaración, que esto lo está haciendo de palabra, mientras los números no los está manejando y nadie se los reclama. Señora, a mí no me interesa, yo ya ni pierdo tiempo en leer lo que diga Milei, porque lo que dice Milei no toca un número de la economía, mientras que en cambio esto sí lo estamos pagando nosotros. El pueblo argentino está pagando el ajuste para pagar la deuda pública. Y eso se mantiene al oscuro ese es el ABC de lo que está ocurriendo ahora. Milei, como todos los gobiernos, y fundamentalmente los gobiernos, tanto liberales como socialdemócratas, vienen a gobernar con deuda. Y dependen de eso. Y entonces eso no se dice, porque no hay que avivar giles, no hay que decirle a la gente lo que se está haciendo, no, a la gente hay que mostrarle algo payasesco, hay que salir, hay que decir algo que choque. ¿Cómo? Entretenerla. Hay que entretenerla. Y lo único que sí acoto es que lo que no se sabe es qué diablo va a pasar con el Banco Central. Porque resulta que el Banco Central, por un lado, le está pasando deuda al gobierno. Por eso es una de las causales, no la única, una de las causales porque aumenta la deuda del Estado es porque el Banco Central le está traspasando deuda. Es decir, le dice a los grandes fondos de inversión que operan a través de los bancos, no, miren, una tasa del 40% que le damos nosotros es menor que la tasa que le da el Tesoro por la otra ventanilla. Entonces, vayan migrando que esa tasa es más rentable. Y entonces yo, de esa manera, bajo los pasivos del Banco Central. Sí, eso se dice, pero cuando uno toma el balancete, los balancetes del Banco Central, que se pueden bajar de internet, se encuentra con que el stock del ELIC en este momento, al 31 de mayo, es de 30 billones de pesos.
que equivalen a 34.000 millones de dólares. Y de esos, ahora el Banco Central, 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de 10.000 millones los debe en dólares por los nuevos bonos BOPREAL que está emitiendo el Banco Central, porque el Banco Central ya no emite solamente deuda en pesos, está emitiendo deuda en dólares y ya lleva emitido al 31 de mayo, lleva emitido, te digo, en moneda extranjera 10.000 millones de dólares. O sea, el Banco Central, que está para justamente custodiar y defender el valor de la moneda, está aumentando su endeudamiento en moneda extranjera. Parte se le está pasando al gobierno y parte le está absorbiendo. Y tiene obligaciones por operaciones de pase a un día de plazo, al 40% de interés, equivale a una tasa efectiva que superaba el 72%, ¿no? Por 20 billones de pesos. Esto es lo que está ocurriendo con el Banco Central, que Milei dijo que venía a destruirlo, ¿verdad? Hasta ahora el Banco Central sigue siendo una sangría. ¿Por qué? Porque el presidente, si no me equivoco, el otro día aseveró a los gritos que iba a mandar un proyecto de ley que considerase delito emitir dinero, cuando la emisión de dinero es una función de señoreaje del Estado. Y el señoreaje, que no se le explica a la gente qué es, el señoreaje es la facultad que tiene el Estado para emitir dinero necesario, obviamente, para sostener el gasto público necesario. Ahora resulta que el gobierno piensa prohibir la emisión de dinero, pero no prohíbe la emisión de deuda. Es la vieja alternativa que planteaba el profesor Beberaye Allende, que entre emitir dinero y emitir deuda siempre conviene más emitir dinero, porque por el dinero que emite el Estado no paga interés, mientras que por la deuda sí. En cambio viene la casta financiera y le impone a Milei: usted no vaya a emitir un peso, usted tiene que emitir deuda, no pesos. Y como agravante, aunque el gobierno no lo dice, no es cierto eso, porque el gobierno está emitiendo dinero. Estaba emitiendo dinero a un ritmo de 2 billones de pesos por mes, pero ¿con qué objeto? Para pagar intereses de las LELIQ y de los pases pasivos. Así que yo querría que el gobierno desclasificase bien la información y explicase en forma concreta si está emitiendo o no dinero y para qué. Porque el gobierno estaría emitiendo dinero, pero ya no para sufragar el gasto público, sino para pagar intereses. Entonces resulta que los intereses se transforman así, se consolidan como el principal gasto público. Tremendo. No sé si fui muy atropellado. Muy claro. Nos queda 5 minutos. En los 5 minutos, y solo 5 minutos, tema de política exterior. Vemos que Milei está viajando por el mundo, genera conflictos y aparte la alianza israelí-norteamericana nos pone, ¿no es cierto?, en una tendencia que no estamos acostumbrados de la neutralidad, lo mismo que con Zelensky en Ucrania y todo este bardo en el cual Argentina empieza a sumergirse. ¿Cómo ves esa política exterior? Me mataste, 5 minutos, yo no tengo tanta capacidad de síntesis, pero si me permití desarrollar la idea, trato de no entenderme. Milei expresamente, no por deducción mía, Milei ha hecho una profesión de fe con respecto a una alianza incondicional de su gobierno con el lobby norteamericano-israelí. Eso es público, notorio, declarado y además está dando prueba de ello todos los días. El gobierno Milei ha adscrito a la Argentina a una servidumbre incondicional al lobby norteamericano-israelí. Y hablo de lobby
porque el lobby está por encima de los estados, ¿no? El lobby manda a los estados. Y por eso su selección de grandes funcionarios y su política está destinada a respaldar incondicionalmente la política de la primera potencia del mundo y la dupla norteamericano-israelí, con el agravante realmente muy serio de que está comprometiendo la política exterior de la Argentina y la está comprometiendo en uno de los aspectos más cuestionables que existen, porque al apoyar incondicionalmente a Israel, en un momento en que Israel está llevando a cabo un genocidio contra la población civil de Gaza, algo que constituye el primer gran genocidio del siglo XXI, por carácter transitivo, el presidente Milei, al darle un apoyo incondicional y abierto al gobierno Netanyahu y al gobierno norteamericano que le provee las bombas con las cuales Israel está cometiendo este genocidio, ¿no? Porque en Ucrania están peleando y ya se le están acabando las municiones y las bombas, pero Israel ha gastado los bombardeos que Israel ha hecho sobre la franja de Gaza, creo que son equivalentes a un promedio mayor que el que se llevó, no solamente sobre las ciudades alemanas como Dresde y Hamburgo durante la guerra, sino que lo comparan con el potencial destructivo de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Israel lleva asesinado más de 37.400 gazatíes, es decir, pobladores árabes de Gaza, impunemente, y no hay fuerza en el mundo que lo pueda parar. Y el gobierno argentino queda pegado de esta manera por la irracionalidad de su presidente a un gobierno genocida. Y nadie dice nada de eso. Nadie dice nada de eso. Va el presidente y le da el apoyo incondicional, ¿no? Es más, dentro del lobby se está avanzando en variantes tanto más peligrosas, ¿no? Como ahora que quieren reflotar incluso la falsa causa AMIA, tratando de darle servido en bandeja el falso argumento de que Irán estuvo detrás de las explosiones que se produjeron en la Embajada de Israel y en la AMIA, y ahora están buscando reflotarle ese argumento como para darle un elemento de apoyo más, una excusa de apoyo más al actuar del lobby norteamericano-israelí. Sería muy extenso. Hoy ya creo que, por lo que me decía, hemos cubierto nuestro tiempo. Pero es una variante muy jorobada porque no solamente constituye dejar asociado nuestro país a un crimen abierto de guerra, probado. Esto no lo dicen los de afuera, esto no es un relato histórico. Esto no es una versión contada a posteriori de los hechos. Esto lo estamos viviendo ahora. Ayer en Rafah y en Cisjordania, de una sola operación aérea, Israel mató más de un centenar. En un solo día mató más de un centenar de palestinos, ¿no? Y los titulares de los diarios no se preocupan por ver qué ocurrió con las negociaciones en Qatar, qué ocurrió, cualquier información bobera, pero no importante. Es claro, es decir, la prensa cómplice del ocultamiento, porque nos encontramos frente a un hecho concreto. La prensa está organizada, para la prensa, la gran prensa, no la prensa minúscula que intentás vos con tu canal de decir la verdad, ¿no? La prensa está destinada en este momento a cumplir una función principal: desinformar a la población.
no informar, hacer lo contrario, desinformarla. No, señores, preocúpense por un caso policial, cualquiera sea su importancia, háganlo así. No, preocúpense en resaltar que el 7 de octubre hubo un atentado de Hamas y de la Yihad Islámica contra Israel, porque así nosotros durante 8 meses estamos asesinando población civil palestina, de los cuales las 2/3 partes son mujeres y niños. Increíble. Y eso está ocurriendo bajo nuestra nariz y nadie dice nada. Increíble. Lo mismo que con la deuda. Todo lo importante es secreto. Héctor, te propongo la semana que viene hacer un programa relacionado a la política exterior, esta que bien planteás, y profundizarlo un poco más. O sea que vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Así que te agradezco mucho. China, BRICS y compañía y cosas importantes que sí. Lo arreglamos, no hay Con problema. todo gusto. Te agradezco Yo mucho. espero haber cubierto en parte el objetivo de la difusión. Completo. Creo que para esta etapa fue muy buena. Yo te agradezco muchísimo y bueno, y seguimos, porque la semana que viene hablamos de este tema y si hubiera algo económico que surgiera, lo vamos a plantear. Te agradezco muchísimo por haber participado acá en Contracara. Y muchas gracias. Chao, saludos Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Bueno, a todos ustedes, qué interesante lo que habló Héctor Juliano, ¿no? Todo esto ¿no? Que obviamente Milei es una marioneta del poder financiero. Todos han sido marionetas del poder financiero desde Martínez Dios en adelante, ¿no? Desde el gobierno militar hasta hoy. En realidad siempre se planteaba, y lo decía Héctor Juliano y varios otros, ¿no? Habría que ver quiénes están en el Ministerio de Economía, que es una escuela, llamarla escuela austríaca como de los Chicago Boys, es una escuela que vienen más, el Ministerio de Economía viene en esa escuela, que es la escuela financiera, de despojo, de endeudamiento, etcétera, desde el 76 en adelante, ¿no es cierto? Es una escuela que se ha adueñado del Ministerio de Economía y por el poder financiero, el poder internacional del dinero, ese ministerio les pertenece. Y desde que nos hemos endeudado, prácticamente todos los muñecos que han pasado por ese ministerio han sido siempre los mismos, todos basados en la misma escuela, endeudamiento, etc. No importa quién, Alfonsín, Menem, De la Rúa, todo el séquito de gobiernos que tuvimos, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina y por supuesto Macri y ahora el que tenemos. Entonces nada ha variado, por eso todo aumenta, por eso es una gran festín para el mundo financiero, ¿no es cierto? Es la caja boba, acá le dan para que se hagan millones. Todo lo que vende el gobierno, obviamente, es bluff, de verdad, ¿no? Y lo estamos viendo porque estamos pagando día a día todos los costos de aumento, ¿no? Esto ya no es un verso. Nos venden el verso, ¿no? Como la zanahoria, que de acá a 45 años, ninguno de nosotros va a estar vivo, ¿no? Pero de acá a 45 años vamos a ver la lucecita, vamos a ver la luz en el final del camino, vamos a ver la luz en el final. Uno tiene que ser un imbécil para realmente aceptar todo esto. Pero bueno, todo lo que se ahorra en un lado, como dijo Juliano, 65.000 millones de dólares se aumentó la deuda en este periodo de tiempo, que es con los mismos usureros, con los mismos que manejan el Ministerio de Economía y con la misma clase, esa oligarquía que domina las finanzas en la Argentina y prácticamente hoy todos los negocios. Empezando por la Huerta, Nelsten, Globo Copatel, Mindelin y todos, ¿no? Que es una cofradía. Y lo manejan. Y nos van a llevar a la quiebra. O nos van a llevar no a la quiebra, sino que se elimine el pueblo argentino, no importa. Después vendrán los nuevos dueños, porque ellos trabajan para el nuevo dueño. Por eso las provincias del sur, la subdivisión, en fin, todas estas cosas que se están dando que parecen aberrantes. Meternos fuera de la neutralidad, como bien plantean, ¿no? Apoyar el Estado genocida de Israel. No hay nada más asesino que el Estado genocida de Israel. Lo que está haciendo en Gaza, lo que está haciendo alrededor, lo que ha hecho Estados Unidos en todas las intervenciones que ha hecho en el mundo. Todos intereses por el dólar, por la parte financiera, por los intereses. Y bueno, por también su devenir, ¿no? Mesiánico, ¿no? Que tiene que llegar, ¿viste? Al poder del mundo y dominar todo. Realmente es tremendo lo que estamos viviendo, es tremendo que estemos subordinados a un personaje como Milei, que tiene obviamente un trastorno mental, que no cabe la menor duda, que lo está demostrando, ¿no es cierto? Y que lo demuestra en cada pelea y cada superficialidad que se va gestando a medida de cada vez que abre la boca, ¿no?
Lo peor es que abría la boca antes y uno podía entender que, bueno, podía llamar la atención. Pero ya llegó a la presidencia de la Nación y sigue abriendo la boca y nos sigue poniendo en problemas y sigue gestando conflictos. Esto es gatopardismo puro, ¿no? Se cambian las cosas para que en el fondo nada cambie y es lo que nosotros estamos viviendo. Una pena, porque hay muchas esperanzas de mucha gente, inclusive amiga, que uno conoce y que está confiada de que, bueno, que este es el camino, que hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. No sé cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto tiempo la gente tiene el plato en la mesa, ¿no? La libertad avanza, pero saltamos del 50% de pobreza ahora al 55, 57. ¿No? ¿Cuánto tiempo va a haber más pobreza de acuerdo a la inflación, la pérdida del costo del salario, etcétera? ¿Cuánta gente? No, hay que darle tiempo, pero no hay tiempo para darle de comer a los chicos, a las familias, generar trabajo, ¿viste? Poner obras en funcionamiento, algo que dé actividad, si no, ¿de qué carajo va a vivir la gente? ¿Cómo se llega a fin de mes? ¿Cómo se llega al año que viene? Ni siquiera el año que viene, estamos hablando de acá a fin de mes. 10 días. Increíble. Sigue todo aumentando. Pero bueno, la gente tiene fe, ¿no? Y creo que ya la estupidez en muchos argentinos ha llegado a un límite extraordinario, ¿no? Y no quiero imaginarme en el mundo que está tomando esta fórmula como una idolatría a algo que está demostrado históricamente que ha fracasado. Pero bueno, la imbecilidad no tiene límites. Dios quiere que podamos despertar, ¿no? Y cambiemos estas cosas, que esto se defina, y se defina para bien, ¿no? Y no para mal. Eso es lo que esperamos. Los esperamos en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias por acompañarnos.